Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a segundo de la ESO, Geografía e Historia, veremos primero la creación de la Constitución Española, la transición de una dictadura a una democracia y cómo fue posible todo esto, evidentemente, y también veremos los tres poderes dentro del Estado español: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Así que sin más, espero que os guste, que os sirva para aprender un poco más de la historia de España y vamos a por ello, dentro vídeo. Vale, la Constitución Española. La Constitución Española no se llegó de una manera realmente fácil. De hecho, desde la Guerra Civil, en la que ganó el bando nacional en 1939, hasta 1975 con la muerte del general Francisco Franco, España va a vivir en una dictadura. A partir de aquí se abre un periodo de tiempo bastante convulso en la historia española, pero no solo convulso, sino también motivador, diría yo, y que sirve para aprender, puesto que desde el 75 al 78 España va a pasar, se realiza la famosa transición, ¿no? El paso de un régimen dictatorial que venía de haber ganado una guerra civil a un régimen democrático actual, que es el que tenemos a día de hoy. Bien, así que sin más, vamos a analizarlo. Bien, lo primero de todo, hay que entender que la Constitución española se aprobó en referéndum, y que una constitución es la norma fundamental de todo Estado, es la norma, por así decirlo, más importante que rige en un Estado. Nuestra constitución se aprueba en referéndum, como he dicho, en 1978, y aquí tenéis unos datos estadísticos en el cual podéis apreciar las distintas provincias dentro de las comunidades autónomas que más a favor estuvieron de la Constitución española y las que menos. A mí me llama poderosamente la atención que Cataluña, que a día de hoy es la región, ¿no?, la comunidad autónoma que más ha criticado la Constitución española, por distintos sucesos de índole independentista, como estamos viendo, fue la que más la aprobó, con Barcelona 91%, Tarragona un 91,7%, Lleida 91,9%, Girona un 90,4% y Madrid, en comparación con ellos, solo un 86,8%, y Guadalajara un 82%, los cuales son porcentajes muy altos, pero llama la atención. Bien, tras ser refrendada en referéndum por la población española, entró en vigor. Y bueno, habría que destacar una serie de principios básicos dentro de la Constitución española. En concreto, punto número 1, la soberanía nacional. Establece que la soberanía nacional, es decir, el poder, se encuentra en el pueblo español. Segundo, es un Estado de Derecho. Recordar que ya lo mencionamos, el Estado de Derecho significa que todos los ciudadanos se encuentran bajo el imperio de la ley. Un policía no puede detenerte arbitrariamente, ni asesinarte, ni torturarte, y todos los ciudadanos tenemos que cumplir unas leyes y tenemos unos derechos y unas obligaciones. Bien, después, los derechos y libertades fundamentales. Todos los ciudadanos tienen esos derechos y esas libertades fundamentales y somos iguales ante la ley independientemente de nuestra raza, sexo, religión, poder económico, etc. Vale, y por último, la división de poderes. La división de poderes es muy importante y lo vamos a analizar enseguida. La división de poderes, esto ya lo mencioné en vídeos anteriores, pero bueno, ahora me voy a centrar en el caso español. La Constitución española establece tres instituciones del Estado. Primero, el Poder Ejecutivo; segundo, el Legislativo; tercero, el Judicial. El Poder Ejecutivo sería el gobierno, y se encarga de hacer cumplir las leyes, de dirigir la política, de elaborar los presupuestos generales del Estado, ¿vale?, y de proponer nuevas leyes. El gobierno es elegido en elecciones generales, ¿vale?, cada 4 años. Y bueno, tendríamos al presidente del gobierno y a los ministros. Bien, después el poder legislativo elabora las leyes y se encarga de controlar al gobierno para que el gobierno no haga un poco lo que le dé la gana y, imaginaos, intente dar un golpe de estado. Pues el poder legislativo intentaría oponerse a ellos. Tendríamos el Parlamento.
Vale, y el Parlamento sería el Congreso y el Senado. El Congreso de los Diputados está formado por 350 diputados, elegidos también mediante sufragio universal, procedente de los distintos partidos políticos, y el Senado, formado obviamente por senadores, elegidos en parte por los ciudadanos y en parte por las comunidades autónomas. Y bueno, el Senado es una cámara de representación territorial. De hecho, tenemos dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, que sería el Congreso de los Diputados y el Senado, como os estoy diciendo. Posteriormente, tras esto, tenemos el Poder Judicial. Bien, el Poder Judicial está formado por los jueces y los tribunales. Su función fundamental es impartir justicia, ¿no? Jueces, tribunales y magistrados, habría que decir. Y tenemos, por ejemplo, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional. Su principal órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos por las Cortes Generales. Bien, una vez visto esto, vamos a analizar cómo se pudo llegar a esta situación. Bueno, tras la muerte de Franco, nombra como sucesor a Juan Carlos I de Borbón. Antes del estallido de la Guerra Civil, en 1931, su abuelo, Alfonso XIII, había marchado de España, puesto que tras unas elecciones municipales ganaron los partidos en las principales ciudades importantes de España, en Madrid y Barcelona, y en otras capitales de provincia ganaron partidos de índole republicana. Por lo tanto, Alfonso XIII, al no verse con los apoyos necesarios para gobernar, para gobernar, entre comillas, puesto que estaba elegido ahí un poco por la gracia de Dios, pues se marcha y se va al exilio, llega a España, una república. Bien, seguirá la familia Borbón esta dinastía en el exilio, hasta que Franco empiece a tener contactos con el padre Juan Carlos I y empieza a adoctrinar al futuro rey de España. Franco pensaba que Juan Carlos I iba a suponer una continuación de su legado y sin embargo pues se equivocó. Juan Carlos era un rey moderno, de corte democrático, y quería establecer en España pues una democracia moderna, como os estoy comentando. Bien, aquí en la fotografía podemos ver a un joven Juan Carlos I acompañado de su mujer doña Sofía, la reina, y al lado tenemos el primero, pues el futuro rey Felipe VI y sus dos hermanas. Bien, podemos seguir. Vale. Otros artífices de la transición, ¿no?, del paso de una dictadura a una democracia, va a ser Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, un político de una talla muy importante, había sido ministro y político durante el gobierno de Franco. Y bueno, pues tras la aventura del gobierno de Arias Navarro, que al rey no le gustó porque Arias Navarro era un fanático del régimen franquista y el rey quería, como os estoy diciendo, abrirse a la democracia, le sustituyó y fue nombrado Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era un tipo muy inteligente y llevó a cabo la difícil tarea de conseguir una transición relativamente pacífica, un cambio de gobierno, abolir las leyes franquistas para establecer las leyes que marcará la Constitución de 1978. La transición, por lo tanto, es el periodo de tiempo en el que España va a vivir un cambio político de un modelo dictatorial a un modelo democrático occidental, e irá del 75 al 78. Así es considerado por la mayoría de los historiadores, aunque yo me inclinaría también a incluir hasta el 81, porque veremos lo que ocurre en el 81. Bien, pero claro, Adolfo Suárez no lo va a tener para nada sencillo. Pensad que va a haber muchos conflictos, muchas guerras, no guerras en España, perdonad, obviamente, sino mucha conflictividad social, a eso me refiero. Va a haber
manifestaciones masivas en las calles, como lo que podéis ver, atentados de ETA, secuestros de los Grapo, es decir, de distintos grupos terroristas, tanto de izquierdas como independentistas vascos, como por otro lado grupos de izquierdas pues radicales, y también grupos de derechas que van a matar a gente inocente. Bien, esta situación va a provocar pues una fuerte tensión social, y había un miedo de poder cometer los mismos errores de siempre y que España fuese y acabase en una guerra civil. Gracias a Dios y gracias a grandes políticos de aquel momento, esta guerra civil se pudo evitar. Hubiese sido una catástrofe para nuestro país, sin duda alguna. Bien, al final, ¿qué ocurre? Pues al final ni un bando ni otro en un principio llevaron la sangre más allá del río, aunque hubo muertos, como podréis imaginar, y la situación se mantuvo. El pueblo habló cuando aprobó por referéndum, con una práctica mayoría de la ciudadanía española, aprobó la Constitución española. Y la máxima amenaza de la Constitución y del régimen prematuramente joven democrático fue en 1981, el 23F, cuando Tejero pues asaltó el Congreso de los Diputados, formando parte de un plan de un intento de golpe de Estado para derrocar la democracia. Este golpe de Estado, pues, afortunadamente fracasó. Y bueno, gracias a este fracaso, pues a día de hoy vivimos en una democracia que puede ser más perfecta o menos perfecta, pero al menos somos libres para expresar nuestra opinión. Sé que ahora mismo muchos de los que me estaréis oyendo pensáis que esto no es cierto, que por el coronavirus nos han limitado las libertades. Sí, pero esto esperemos y confiemos en Dios y confiemos en que las cosas van a salir bien, y al final pasará y volveremos de nuevo a una vida normal. Pero vivimos en una democracia reconocida y una democracia consolidada, aunque una democracia joven. Y el mensaje que os quiero transmitir es que una democracia también necesita de unos ciudadanos que estén despiertos y unos ciudadanos que intenten dar lo mejor de sí mismos, unos ciudadanos con criterio y responsables en sus obligaciones y a la hora de ejercer también sus derechos. Y esto es muy importante para que la savia de la democracia se pueda renovar y España pueda vivir en paz y pueda continuar su camino histórico. Así que nada, espero no haberos cansado mucho. Esto os lo he resumido evidentísimamente todo en apenas 13 minutos y poco. Es mucho más amplio y habría muchos peros y muchos matices, soy consciente de ello, pero bueno, creo que simplemente en un cuarto de hora vais a poder haceros una idea de lo que significó este periodo histórico, y que sepáis que a día de hoy en las principales facultades de ciencia política se estudia la transición española y el modelo de nuestra Constitución como un ejemplo de transición pacífica, puesto que lo más fácil hubiese sido que nos hubiésemos matado los unos a los otros, y esto, gracias a Dios, no ocurrió. Así que, como siempre, os deseo que seáis buenos y que seáis felices. Chao.